Otro rollo fue uno de los programas más importantes dentro de la programación cotidiana del mexicano de a pie, en una época donde el internet aún no era tan utilizado, donde había diversos temas de conversación que no habían sido explorados, y donde la gente cagada solo existía dentro de la pantalla de la TV analógica. Este programa fue un completo éxito debido a lo atrevido que era, y a lo fácil que se podía acoplar a los temas de interés de todos los mexicanos, y es que cuando daba las 9 todos estaban atentos a qué nuevas ocurrencias traería Adal Ramones, desde Chicos y Grandes. Un programa así de grande e importante no solo tuvo un impacto masivo dentro de la televisión y el México de los 2000, sino que también se convertiría en un punto de discusión de varios aficionados de la televisión mexicana, y es que a lo largo de los 12 años que duró el show, se dieron una serie de casos que iban desde lo extraño, polémico, hasta llegar a lo incómodo y escabroso. Este programa tenía de todo, y por eso es que hoy vamos a revisar su iceberg junto con todos estos casos. Sin nada más que decir, les presentamos el iceberg de Otro Rollo. Calderón lo canceló. No conforme con aquella teoría que dice que el expresidente Felipe Calderón canceló Incógnito por una supuesta parodia hacia su persona, también se habla de que no fue el único show que mandó a silenciar debido a que lo podría poner en situaciones incómodas. En teoría, Otro Rollo también fue víctima de este proceso. Todo se remonta a las elecciones de 2006, donde se estaba jugando la presidencia de México entre los partidos PAN, PRD y PRI, los cuales eran los más altos en las encuestas. Y es que dentro del electorado estaban surgiendo con bastante fuerza el nombre de López Obrador, que por ese entonces estaba en la plantilla del PRD. Obviamente esto era algo inédito, pues tan solo las elecciones pasadas el PAN había rebasado al PRI, posicionando a Fox como presidente, y ahora tenía un tercer partido que estaba amenazado con robar la candidatura. Sin embargo, México sería sorprendido el 2 de julio al enterarse que Felipe Calderón fue electo presidente por mayoría de votos. Para que se den una idea de la polémica e indignación que provocó esta noticia, hubo marchas en contra del resultado. El mismo López Obrador hizo una movilización de todos los integrantes y simpatizantes del partido para exponer este asunto, y de hecho la toma de poder de Felipe Calderón fue la más corta de la historia de México. La ceremonia donde Vicente Fox le entregó la bata presidencial no duró más de 5 minutos, pues una turba iracunda amenazaba con descontrolar la ceremonia, así que la protesta fue el medio por el cual muchas personas inconformes decidieron exponer el problema. Justamente poco después del resultado de las elecciones, un grupo de estudiantes universitarios harían una de las huelgas más recordadas dentro de la televisión mexicana, pues los medios no les daban la atención, así que ellos decidieron protestar en medio del programa más visto de la TV abierta hasta ese entonces. Así es, en 2006 una buena cantidad de jóvenes que estaban presentes dentro del set de Otro Rollo como espectadores comenzaron a gritar y a lanzar mensajes sobre el fraude electoral en medio de la transmisión en vivo, y es que era tal el número de personas que estaban protestando que ni la seguridad ni el mismo Adal Ramones pudieron contenerlos, llegando a escucharse los gritos en todo el foro, y parece que el grupo sabía lo que hacía, pues hicieron este acto en un momento donde sabían que a la televisora se le iba a dificultar el cortar transmisión debido a los horarios establecidos, así que Adal y todo el equipo tuvieron que salir del set para continuar el show en otra parte. 10 meses después, con Calderón en el poder y con su famosa guerra contra el crimen en pleno operativo, se anunciaría que el programa finalizaría. Noticia que sorprendió a muchos, pues estaban en uno de sus puntos de popularidad más altos, aparte de que aún tenía potencial para más. De ahí es que nace esta teoría. Un show tan popular y tan visto en su mayoría por jóvenes era un punto al que prestarle atención, ya que podría servir para dar este tipo de mensajes a través de este tipo de acciones. Así que en teoría Calderón mandó a cancelar el programa para que ya no hubiese ninguna amenaza. Suena algo alocado, sin embargo las fechas, el incidente y la forma en cómo trabajaba el gobierno de Calderón encajaban perfectamente para que en verdad se haya dado este caso. Aún así jamás sabremos la verdad. Secuestro de Adal Ramones. Uno de todos los casos más conocidos por todos aquellos que eran fans del programa y de esta persona, ya que fue y es una de las controversias más grandes de toda la televisión mexicana, ya que hablar sobre este suceso trae muchas teorías y casos donde hoy en día la gran mayoría no están resueltos, ya que en verdad cubre un sinfín de temas que no podríamos dejar pasar. Cabe mencionar que aunque este suceso es parte del show Otro Rollo, tiene muchas cosas que lo terminan conectando, como el hecho de que se mencione que el secuestro fue planeado por la misma Televisa en un intento desesperado de dar más rating al programa, ya que se dice que este estaba empezando a presentar bajas considerables en la televisora, por lo que lo mejor que se les pudo ocurrir fue realizar un secuestro al presentador, y esto cobra más fuerza al ver que el programa no se dejó de transmitir a pesar de que Adal fue secuestrado, ya que usualmente un programa estaría grabado por adelantado y se utilizó en el tiempo que este hombre fue privado de su libertad. Con esto es que se le atribuye mucho el dicho secuestro que fue planeado por Televisa, pues incluso se llevó a cabo al terminar de grabar un programa. Cuando este se dirigía a su apartamento, fue que las personas que llevaron a cabo dicho acto lo encañonaron
extorsionaron y se lo llevaron a la fuerza para amarrarlos en un closet dentro de un apartamento. Durante todo esto, quien pagó para que lo dejaran ir fue el director de Telehit en ese tiempo, aunque de eso también se surge otra teoría un poco más loca, pues se dice que los mismos secuestradores lo dejaron ir por el simple hecho de que les gustaba el programa Otro Rollo y no querían que dejara de existir por su culpa, así que con esto se quedaría en libertad. Otra de las teorías de por qué pasó este suceso es una que incluye al mismo Jordi Rosado, pues como veremos más adelante, no es que dentro del programa Jordi se le diera un trato muy bueno que digamos, por lo que en ocasiones se le podía ver molesto por chistes o por acciones como se dejó ver en la carrera de Botargas. Adal lo tenía bajo su sombra como un bufón personal para este, por lo que al mero estilo de Mario Besares, este pagaría secuestradores para que se llevaran a Adal lejos. Como dijimos, todas estas cosas al final del día son rumores y teorías, las cuales no estamos confirmando a lo absoluto, así que solo nos queda quedarnos con las especulaciones sobre este terrible acto, pero que al final del día todas las cosas que se escuchan hablar sobre el acontecimiento terminan por enlazar al programa de alguna u otra forma. El poeta. Este es uno de los casos o de los eventos más conocidos del programa. En su momento causó mucha controversia y expectativa por parte de los televidentes, y hoy en día se ha convertido en un momento clásico de la cultura televisiva mexicana, el famoso momento donde fue invitado al programa un poeta para recitar algo de su obra en uno de los programas más importantes de la TV mexicana, pero que terminó con una contusión para Adal. El 26 de agosto de 1996, durante una transmisión cotidiana de Otro Rollo, Jordi traería un invitado especial, Joaquín Rivera, un supuesto escritor que venía a recitar algunos poemas de su libro Desnuda junto a la ventana y lo imposible. En medio del recinto, Adal comenzaría a reírse un poco de la forma en cómo estaban hechos dichos poemas. Esto poco a poco colmaría la paciencia del poeta hasta que lo confrontó. Esto desató una corta discusión, ya que el tipo tomaría un florero de la mesa y se lo estrellaría a Adal en la cara, lo que provocó que la seguridad sacara al poeta del set y se cortara la transmisión durante algunos minutos. En su momento se trató de un episodio icónico dentro del show. Sin embargo, y como muchos de ustedes ya sabrán, todo fue amañado. Esto se deja ver desde un inicio. La actuación de Adal y el poeta eran convincentes, pero todo se desmoronó una vez que a Adal le estrellaron el florero en la cabeza. La forma en cómo exageró el golpe y cómo es que no tuvo ninguna intención de responder dejaba a muchos con dudas. Aparte estaba el tema de la sangre. Después del corte, Adal volvió al show y tenía toda su playera ensangrentada. Sin embargo, no parecía tener ningún corte en la cara. Durante mucho tiempo se especuló que se trataba de un montaje, nada raro para la televisión, pero no fue hasta hace un poco que Jordi Rosado lo confirmó. Al parecer el poeta era un tipo contratado únicamente por Adal y Jordi, ya que eran los únicos que sabían de este plan. El florero estaba hecho de azúcar y con antelación Adal había puesto unas pastillas de sangre falsa debajo de su asiento, las cuales reventó cuando cayó al piso. Si bien esto fue actuado, la reacción del staff de seguridad, producción y el público fue auténtica, pues inteligentemente el dúo nunca le dijo nada de esto a los productores. Esto les valió una subida en popularidad grandísima. Hasta la fecha no se había dado algo parecido dentro de la TV mexicana, y de un momento a otro todos estaban hablando cómo es que Adal Ramones lo golpearon en su propio show. Simplemente una jugada maestra y un momento muy sublime. La pecera del amor. Durante este programa existieron un sinfín de segmentos los cuales terminaban por ser demasiado graciosos o surreales en muchos aspectos, pero realmente solían entretener demasiado a las personas que lograban ver el programa desde el momento que se presentaban los sketches, y como no puede ser de mejor manera, uno de los que más dio de qué hablar era este, en donde parece ser que predijo cientos de programas basuras que salieron en la actualidad, los cuales terminaban por ser realmente malos o se pasaban de absurdos con las parejas que solían presentar, cosa que Adal Ramones hizo en este segmento de Otro Rollo. Si nos ponemos a pensar más detenidamente todo esto, vemos nuevamente este programa. Es como nos podemos dar cuenta que era una burla completamente a todos los programas similares del momento, y sin querer queriendo logró hacer la misma burla a todos aquellos que salieron posteriormente. El hablar sobre todo este tema es un poco complejo, ya que en realidad no existe mucho que se pueda rescatar, más que mencionar a uno que otro caso donde se pudo ver lo absurdo que es ir a buscar a tu verdadero amor a un programa de televisión, e incluso en uno de estos se pudo ver como muchos nada más van a ganar premios o por fama, como la ocasión en la que una mujer ganó un viaje para ir con su pareja que apenas conoció en el programa, y en lugar de llevar a su pareja como lo tenía previsto, lo único que hizo fue llevarse mejor a una de sus amigas, dejando al tipo tirado y como la burla de la televisión en aquellos años, por lo que muchos momentos de este tipo tuvo la pecera del amor, sin contar que tenía una canción tan pegajosa que te podemos asegurar que la cantaste. Accidente en la carrera de Botargas.
La carrera de botargas fue uno de los eventos más populares dentro de la televisión de Otro Rollo. Desde el comienzo de esta especie de triatlón chafa, se ganó la aprobación y el aprecio del público, tanto así que el equipo decidió replicarlo cada año, aumentando la cantidad de participantes, de obstáculos e incluso llegando a usar el Estadio Azteca como punto donde se realizaría la carrera. Bueno, como todos han de saber, el chiste o la característica de este evento era ver cómo es que esas botargas chocaban, se golpeaban, pisaban, aplastaban y se hacían de todo con el fin de llegar a la meta. Obviamente había muchos lastimados durante el evento, pero nada severo o grave. Sin embargo, hace un tiempo se empezó a esparcir el rumor sobre un supuesto material perdido, debido a que mostraba cómo es que una de estas personas fallecía en medio del evento. Y aquí debemos de mencionar que aquí se desenvuelven un montón de leyendas y mitos a través de este supuesto material perdido, ya que si bien el tema fue sonado recientemente gracias a redes sociales, de antaño también se corría este rumor, y es que existen varias versiones sobre lo que ocurrió en aquel trágico evento. El primero nos habla que en una carrera de botargas donde participaron más de una docena de las mismas, se encontraba una cafeya alargada que representaba una amapola de aderógil. Lo que cuenta esta historia en medio de la carrera de botargas es que esta sería golpeada fuertemente contra una de las vallas, provocándole una contusión. En medio de la transmisión se pudo ver cómo es que la botarga deambulaba por la carrera sin sentido alguno. En teoría nadie se dio cuenta del estado de la persona que estaba dentro de la botarga, debido a que en la carrera se hacían muchas payasadas y era común que las botargas hicieran cosas aleatorias para darle sabor al concurso. Al final de la carrera y tras el corte de transmisión se reveló que esta botarga había sufrido un golpe y posteriormente fue atendido por el equipo médico presente. En teoría, al estar encerrado en este traje junto a la contusión y el hecho de que nadie lo atendió rápido, provocó que la situación se agravara y fuese llevado al hospital, donde sufriría un edema cerebral y terminaría por fallecer. Otras versiones apuntan a que la persona fallecería en medio de la transmisión, pues tras un tramo donde los participantes saltarían un montón de vallas, las mismas comenzarían a empujarse y tropezarse. Al mismo tiempo, el resto que quería pasar comenzaría a pisar los participantes que estaban debajo de la bola, asfixiando la última botarga. Otra indica que uno de los carros que usaban para moverse dentro de la cancha atropellarían por accidente a uno de los participantes, lo que provocaría el famoso golpe y la persona fallecería en el lugar. Así como estas, son varias versiones de lo que supuestamente pasó ese día. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado información congruente que respalde este mito. Más que nada se trata de una leyenda de la televisión mexicana que otra cosa, pues a lo largo de los años siempre se ha comentado de la supuesta muerte de la botarga en la carrera, pero con distintas versiones. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que recuerda esto? Bueno, no hay una respuesta oficial, pero muchos apuntan a que se trató de un efecto Mandela. Por ahí alguien seguramente confundió un momento de la carrera de botargas con un deceso y con el paso de los años se le fue olvidando los detalles, así que al contárselo a otra persona comenzó un rumor que se extendió, pues como mencionamos, los golpes, pisotones y empujones eran muy comunes dentro de la carrera, así que todo se trató de una falla de memoria colectiva que dio pie a esta leyenda, o quizás no. Entrevista a Edgar. Como podemos ver, el programa tiene demasiados años desde que salió al aire, y por esto mismo es que tenía demasiadas estrellas invitadas frecuentemente, desde actores internacionales como nacionales. De todo tipo de personas se vio en Otro Rollo, y por esto mismo es que también en algún punto se le invitó a Edgar, este niño el cual no es actor, no es cantante, no es frecuentado en las televisoras, sencillamente es este niño que se cae. ¿Quién no conoce la caída de Edgar? Por esto mismo es que se salió un poco de las casillas el haberlo invitado al programa. No tenía mucho que aportar sinceramente, pero aún así el haber llevado al niño al programa fue lo mejor que le pudo haber tocado a Edgar en aquellos años, ya que su fama por haberse caído despuntó demasiado rápido, ganándole mucha fama y patrocinios. Si no nos creen, pregúntale al emperador. Con esto fue como tras un año de haber ocurrido el video, es como pudimos ver cómo es que lograron entrevistar a Edgar en la televisión. Sinceramente, esto nos recuerda un poco más a aquel episodio de Los Simpson donde Bart se hace famoso por el simple hecho de decir una frase. Con esto podemos ver cómo es que si Otro Rollo se siguiera produciendo fuera un programa de la actualidad, tuviera invitados como Renegul u otros streamers memes del momento. Aún así fue gracioso y curioso el poder ver a este niño en la entrevista. También existe otro factor por el cual no encaja mucho, pero eso lo veremos más adelante en otro puesto. También tenemos que hacer mención de que en aquel tiempo Edgar le dio mucho más rating a marcas y programas. Al haber firmado con esta, ya es una entrevista a un comercial. De todo salió tras haberse caído este niño. Dana Paola en Otro Rollo. Un 30 de abril del 2002, en Otro Rollo, se llevó una invitada muy peculiar. Una pequeña Dana Paola de 6 años se encontraba en el foro junto a Adal Ramones. El mencionar esta entrevista es un poco rara, ya que no tiene mucho de relevancia, más que las raras y tan sinceras respuestas que daba Dana Paola en aquellos años. Dicha entrevista se veía que era un poco incómoda incluso para Adal Ramones, por no saber muy bien cómo manejar la situación. En ocasiones se veía que no sabía qué preguntar ni qué dinámica realizar para mantener el programa vivo. Aún así, la pequeña Dana se encargaba de hacer
reír a todos con las cosas que decía. Pero ¿por qué mencionamos todo esto? Pues por otras varias razones. Para empezar, como debemos de imaginar, Otro Rollo no era un programa para niños, que fuera dirigido para niños y ni que tuviera niños, por lo que ver a esta niña chocaba mucho, y con lo anterior dicho, se ve que fue invitada de último momento, no se tenía mucho preparado para tener un infante en el programa, pero como era 30 de abril, Día del Niño en nuestro país México, es como se logró realizar este programa especial. Terminó por chocar bastante toda esta entrevista por el mero hecho de ver a una niña en el foro, no se podía hacer mucho con las bromas recurrentes del programa, así que este show ahora se tenía que acomodar para ser para toda la familia. También cabe mencionar que esto pudo que ayudar a Dana Paola que fuera más conocida, gracias a que su carrera iba en crecimiento y cualquier empujón extra era más que bien recibido. Al final del día el programa transcurrió con normalidad y no se tocó ningún tema delicado ni nada por el estilo, por lo que al final el éxito de la entrevista con esta niña se logró dar, aunque gracias a esto y que fue invitada a un Día del Niño se vio la posibilidad de dar más programas con niños, por lo que nuevamente será invitada en el futuro para poder volver a participar en Otro Rollo, donde se veía que estaba mucho más preparado el programa. Actores para adultos. Este programa era conocido por abrir sus puertas a varios invitados de distintos temas. Para el programa de Adal Ramones no había límites en quién podía entrevistar o presentar. Justamente este fue el caso de los distintos actores para películas más 18 que aparecieron en el programa. Y es que para entender el atrevimiento que fue traer este tipo de personajes, tenemos que comprender al México de finales de los 90s y mediados de los 2000. Hasta este punto, el tema de las películas para adultos dentro de la programación y exposición en la televisión eran bastante tabú. Hoy en día cualquier morrillo puede acceder a este tipo de páginas. Sin embargo, para esta época había un cierto estigma hacia lo que tuviera que ver con este tema. De igual forma, siendo un país tan religioso, no se trataba de uno de los tópicos de los cuales se quisiera discutir tan abiertamente, así que al traer a una actriz o actor para ser entrevistado y sobre todo que hablara detrás del proceso que se vive en estas producciones, era algo sumamente escandaloso, y eso era algo que el equipo de Otro Rollo sabía de antemano, siendo este el enganche del cual se valían para crear episodios jugosos. ¿Qué otro programa de señal abierta con este formato, esta libertad y sobre todo este nivel de audiencia había entrevistado a una persona de este medio? Pues nadie, así que las entrevistas hacia estos actores se convirtieron en uno de los momentos más recordados por el público. El punto es que muchas personas grabaron las transmisiones solo por los entrevistados, prueba de ello son estos metrajes. En fin, que a la primera persona que se le entrevistó en el programa fue a la tan conocida actriz Julia Taylor, la cual hizo una aparición bastante llamativa para hacer televisión abierta. Las preguntas que le hacía Adal iban desde ¿cómo es que iniciaste en este mundo? ¿Cuánto se gana? ¿Qué se siente al terminar una grabación? Cosa que hasta este punto eran completamente desconocidas para el público general. Por eso es que muchos la consideran como de las mejores entrevistas debido a su atrevimiento. También una de las entrevistas más recordadas fue la que se le hizo a Nacho Vidal y a la actriz Katsumi, pues no solo fue una entrevista que estaba llena de preguntas morbosas, sino que la dinámica entre los presentes era muy amena. Ni Nacho ni Adal tenían problemas en hacer chistes sobre ese tema, dándonos algunos momentos bastante graciosos. Lo mejor para muchos es que en momentos ponían cortos de las películas en las que actuaban, claro que sin ver nada explícito. Quemada Adal Ramones. Todos van a recordar la quemada que se dio a Adal Ramones en el programa Burundis, es en el cual es de las más mencionadas a la hora de hablar de un tema similar, pero esto sucedió en un programa externo a Otro Rollo, por lo que solo se queda en esta pequeña mención, así que toca hablar de otra quemada que se dio y no hablamos de las que se puede dar en internet defendiendo a su hija, sino una que supuestamente ocurrió en Otro Rollo. En esta quemada, lo que se encontró en el testimonio de la persona que lo narra, se dice que Adal se encontraba en un sketch de cocina, donde obviamente estaría cocinando con una masa, pero se decía que estaba demasiado caliente, por lo que de tanto estar jugando con dicho material terminaría quemándole las manos y la cara, haciendo que la producción se fueran a cortes comerciales por el incidente, pero no sin antes aplicar un se vale, donde gente saldría bailando para tapar la escena. No podemos asegurar que esto sea real, ya que no muchas personas hicieron mención sobre esto, y sinceramente suena más como una especie de fusión entre la quemada en el programa Burundis y la caída de se vale. También se menciona que el regresar de comerciales del sketch se dio por terminado y no se mencionó nada del tema, pero se le veía a Adal lleno de curitas en la cara y pomada. Esto puede que se trate de más de una confusión entre varios videos que sí sucedieron, pues Adal se quemó la cara y manos en dicho programa externo a Otro Rollo, en el cual antes de ir a corte comercial se escuchó música y unas botargas comenzaron a bailar. O lo de ver a Adal quemado de la cara presentando el programa, viene de otra misión de Otro Rollo donde ya habían pasado los hechos de Burundis, y en este solo estaré explicando lo sucedido. Además, los sketches de cocina en el programa sí existieron, por lo que fue muy fácil de confundir a varias personas con estos hechos. Aún así no dejamos de lado la posible veracidad de este suceso.
tenía las mejores entrevistas. No sabemos cómo ni a quién le tuvieron que hablar, pero Otro Rollo es considerado como el programa con las mejores entrevistas en toda la televisión mexicana. Si bien dentro del ranking puede haber algunas que se les escape al programa, la mayoría del público y de los dedicados a la televisión mexicana están de acuerdo que el programa de Adal Ramones fue uno de los mejores donde se dieron las mejores entrevistas. Primero estaba la tendencia de traer artistas de alto renombre al programa. Cualquier artista que estuviese sonando los 2000 fue invitado a este show, en serio cualquiera. Plastilina Mosh, los Cumbia Kings, Ricky Martin, Enrique Iglesias y no solo artistas que hablaran español. Otro Rollo no tenía miedo a invitar a personajes como los Backstreet Boys, Britney Spears, Nelly Furtado, entre muchos otros. Lo mejor de estas entrevistas es que los mismos artistas contaban muchos datos interesantes del mundo de la música, cosas como pleitos entre disqueras, contratos malintencionados y más cosas jugosas que la mayoría de nosotros no conocíamos hasta ese entonces. De igual forma, Adal siempre les hacía la pregunta de cómo es que iniciaron en la música y cuál fue de sus peores momentos dentro de la escena. Estas historias siempre eran de las mejores, pues hasta este punto no había otro espacio donde los cantantes pudieran darnos este tipo de datos. Hoy en día hasta sabemos de qué color defecan gracias a redes sociales, pero en su tiempo no existía una forma de conocer más del artista en cuestión, aparte de que siempre que traían un cantante hacían una presentación de sus nuevos éxitos en vivo, pero no era el único tipo de estrellas que invitaban. Entre lo más recordado están los actores de la talla Hollywood. Hablamos de Sylvester Stallone, Will Smith y Arnold Schwarzenegger, actores que ni de broma pensaríamos que se presentarían en un show mexicano de este estilo. Y es que debemos de admitir una cosa, Adal Ramones tenía una magia para generar una buena dinámica entre los entrevistados, el público y él mismo. No importa cualquiera que sea, pero si ves una entrevista hecha por Adal Ramones dentro de Otro Rollo, es entretenida de inicio a fin. Sabía qué preguntas hacer, cuándo contar un chiste y cuándo dar rienda suelta a las situaciones. Eso hacía tan legendarias las entrevistas de este programa, y por eso es que se ganaron un lugar muy prestigioso dentro de la cultura televisiva. Miss Table Dance. Otro de los grandes segmentos que hoy en día podrán estar más que fundados y con 9 hilos en Twitter sería este por el motivo que tiene el programa, pues en este nos presentarán un concurso de mujeres las cuales demostrarían sus mejores pasos de pole dance para dar todo un show. Está de más mencionar que este programa era para mayores y por esto mismo no tuvo polémica alguna durante su transmisión, pero fue años en el futuro cuando salió una polémica sobre este programa, pues como dijimos al final del día era un concurso en el cual una mujer saldría a la digna de llevar el nombre de Miss Table Dance, un reconocimiento algo exótico, pero al menos varias mujeres lucharon por tenerlo. Con todo esto es como pudimos ver cómo es que una llamada Dubraska terminó por ser la ganadora del concurso y se llevó el reconocimiento si es que tenía premio el concurso. El problema en todo esto es que la mujer en su estancia en televisión diría que esta era proveniente de Veracruz, sí, de esos que son mitad pescado, se hacía pasar de hasta lugar para no tener problemas con la ley. Pero ¿por qué es que tendría dichos problemas con la ley? Ya que esta no era veracruzana, incluso ni siquiera era mexicana. Esta mujer supuestamente llamada Dubraska terminó por ser una farsa completamente, ya que ni siquiera ese era su nombre real. Su verdadero nombre se trata de Lucy Hernández. Al parecer la mujer era proveniente de Venezuela y estaba de ilegal desde hace ya muchos años en nuestro país. No hace mucho que esta mujer fue deportada por las autoridades mientras se encontraba en su trabajo, ya que ella siguió con lo suyo y trabajaba en los centros nocturnos de la zona rosa. Con esto para seguir dando renombre a su tan gran premio que ganó en Otro Rollo, o bueno, al menos lo ganó Dubraska y no Lucy. Lo más probable es que la mujer haya estado de ilegal desde hace muchos años y por eso mismo no dio sus datos reales en el programa. Esto posiblemente para evitar que fuera deportada desde hace muchos años atrás. Falso ilusionista. El tema del falso ilusionista es uno que se había vendido como un hombre capaz de todo, realizando fuertes trucos de magia los cuales dejarían a todos sorprendidos. Se estaría presentando por algo de tiempo como lo mejor que verían en mucho tiempo, dejando mucho más en claro cómo es que la magia existía y era muy poderosa. Con todo esto las personas irían más que obvio al show para poder presenciar todo esto. La decepción comenzó cuando lo único que hizo fue utilizar trucos vagos y se mofaba de las personas por creer todo. Era más que obvio que este hombre sería más que nada un payaso, y engañó a todos para creer que se verían cosas realmente impresionantes. El problema se daría cuando todo quedó como bromas y burlas solamente, dejando como uno de los peores programas de Otro Rollo. Flash informativo.
Algo de lo que muchos están de acuerdo es que Otro Rollo era bastante atrevido y muy irreverente en cuanto a su contenido, no tanto como lo que hacía Facundo. Sin embargo, sí que el conductor junto a su equipo tenía momentos que ponían incómodos a los directivos de Televisa por su comedia. Justamente uno de estos momentos fue cuando Adal decidió hacer una parodia sobre los exconductores periodistas de Televisa. Ya entrada a la década de los 2000, Jacobo Zabludovsky, quien había fungido como el presentador del noticiero nocturno de Televisa durante más de 27 años, se había retirado de la televisora y del medio informativo, siendo que había dejado una marca dentro de la productora de San Ángel, y todos se preguntaban quién iba a sucederlo. El mismo Jacobo había nombrado a Guillermo Ortega como un candidato óptimo para el puesto, y aunque no quedase él, siempre estaba la opción más confiable, que era el mismo hijo de Jacob Abraham Zabludovsky. Sin embargo, Televisa no terminó por escuchar las sugerencias de Jacobo, y en su lugar puso a López Dóriga al mando del noticiero nocturno. Esto hizo enfadar bastante a la familia Zabludovsky, así que Abraham también terminó por salirse de la productora, al igual que Guillermo Ortega. Al poco tiempo después de que se retiraran de Televisa, Otro Rollo estrenó este sketch llamado Flash Informativo, el cual no solo era una parodia a los experiodistas de Televisa, sino una completa burla hacia sus personas. Adal junto a Mauricio Castillo aparecerían en una serie de noticiero falso donde Mauricio abría con la siguiente frase: ¿ya se fueron? ¿Cuántas cosas nos enseñó Abraham, verdad? A lo que Adal respondía: sí hombre, de estar bien borracho y que no se note en la cámara. Así continuaban a lo largo de todo el sketch, haciendo burla de muchos de los momentos más bochornosos de los tres periodistas. Al final el sketch terminaba con Adal recibiendo una llamada, la cual cuelga con un no gracias, y Mauricio le responde ¿qué pasó?, siendo que la llamada era porque el señor, haciendo referencia a Emilio Azcárraga, le había ofrecido el puesto principal como presentadores, pero como ya habían renunciado, ya no podían aceptarlo. Al último terminaban por mejor irse al bar, donde seguro ya los estaban esperando los Zabludovsky. Al poco tiempo de que se emitiera el capítulo, no tardó en tener una recepción negativa por parte de los involucrados. Tanto padre e hijo Zabludovsky señalaron al sketch como un ataque directo a su persona, e incluso Abraham en su radio noticiero mencionó que Adal era un lacayo de Televisa al pensar que la misma empresa había orquestado este ataque. Recordaremos que Otro Rollo se trataba del show más visto de la TV por aquellos tiempos, así que lo que salía en el programa era el tema de conversación al día siguiente en las escuelas, oficinas y espacios de reunión entre las personas. Por eso es que fue tan escandaloso este pequeño corto cómico. El asunto fue tan grave que el mismo Emilio Azcárraga tuvo que llamar la atención de Adal Ramones por el problema, y lo obligó a disculparse públicamente ante el show por lo acontecido. De igual forma, Televisa mandó una carta disculpándose con los exconductores. Durante muchos años se creía que este sketch estaba perdido, sin embargo, como vieron en las imágenes, el mismo fue resubido por el usuario Rey David Pacheco. Algo curioso, pues en teoría Televisa hizo hasta lo imposible para eliminar de la memoria colectiva este sketch, al punto de jamás ser retransmitido. Robbie Williams. Como mencionamos en el programa, se podían ver estrellas de todo tipo y de todos los lugares, y una de esas sin duda tiene que ser Robbie Williams. Este cantante británico, con sus pocos conocimientos del español, logró brindar una entrevista a Adal Ramones en el programa, donde se pudo ver que el cantante hacía el esfuerzo por convivir muy bien en el programa, tratando de hablar el idioma, e incluso dando un concierto como tal durante el show. Se sentía que estaba muy ameno el ambiente, pero el problema comienza cuando Adal llama a una tortería para poder pedir unas tortas para el foro, en las cuales pone que las pida este mismo cantante. Como dijimos, este no sabía mucho de nuestro idioma y también su pronunciación era bastante mala, por lo que de igual manera no era como que se pudiera salvar mucho de lo que decía. Gracias a esto es como se ve que el mismo tortero lo empieza a tomar como una broma, aclarando que no se trataba de una broma varias veces, sino que en verdad estaba realizando dicho pedido. Lo que es mucho más rescatable en todo esto es cómo se confunden tanto el invitado como el tortero. Hasta aquí puede ir todo bien, es un programa más y sin nada de chiste, pero el problema es que se le puede ver cómo es que estaba realmente incómodo con la situación del invitado. En varias ocasiones se podía ver cómo es que solo seguía el cuento para que acabara lo más rápido posible. En varias veces se deja ver la actitud desesperada de este hombre. Es como si la intención de Adal en ese momento sería completamente el incomodarlo y nada más. Por eso mismo es que lo puso a encargar comida. Muchas personas se quejaron de esto. Aquellos fans de Robbie fueron los que más salieron a la luz a quejarse de Adal Ramones y cómo es que trataba a este invitado, aunque realmente fueron muchos más aquellos que terminaron disfrutando del show sin quejarse, por lo que es un caso absurdo toparse este puesto en el iceberg, pero algo tiene que ocultar. Los payasos de Otro Rollo. Como era de costumbre en cualquier programa mexicano, se suele hacer el uso del recurso de presentar a personajes ilustres para hacer burla de ellos en medio del programa. Básicamente eran personas a las cuales se les llamaba para que el público y el presentador se burlaran de ellos. Hay ejemplos donde esto está mucho más marcado, pero el caso de Otro Rollo es especial, ya que tenía sus propios elencos de personajes. Uno de los más recordados fue Jaime Maussan, el cual estuvo presente en el programa casi que desde que inició. Maussan solía utilizar a Otro Rollo como un medio para difundir su trabajo y sus investigaciones. Así, para
para darle una mayor exposición al fenómeno ovni paranormal dentro de la sociedad mexicana. En pocas palabras, Maussan iba a presentar videos borrosos de manchas en el cielo, siendo que la producción de Otro Rollo pensó que sería divertido traer a Maussan al programa como un segmento misterioso, pues quieran o no, era entretenido ver cómo este hombre presentaba imágenes de supuestos ovnis y les creaba narrativas para justificar ciertas cosas. A su vez, Adal era el sazón del asunto, pues en ocasiones hacía chistes y comentarios referentes a los videos presentados, a veces riéndose junto a Jaime y otras a costa suya. Y es que el clip del caballo volador es lo mejor que nos ha dado el investigador. Eso sí, con el pasar del tiempo, Maussan se tomó con mucha más seriedad la forma en cómo presentaba los casos, incluso llegando a hacer investigaciones y presentándolas dentro del programa. El auge de todo esto fue cuando presentó el caso de Jonathan Reed, pero eso es otra historia para otro puesto. El otro personaje ilustre que llegó a ser tomado como una burla dentro de Otro Rollo fue Carlos Trejo. En un inicio, este investigador del fenómeno paranormal fue bien recibido dentro del programa, ya que presentaba casos más producidos e interesantes que Maussan. Trejo armaba todo un espectáculo para ir a cazar fantasmas y presentar el material dentro de Otro Rollo, aparte de videos sobre supuestos fantasmas. En general se le tenía más credibilidad a Trejo, ya que los fantasmas son más creíbles para nuestra cultura que los extraterrestres, así que en sus primeras apariciones se le tomaba más como un investigador serio que un payaso al cual nos podía sacar risas. Sin embargo, mientras corría la década de los 2000, se fue demostrando que la credibilidad de Trejo era tan válida como un billete de 3 pesos, una serie de polémicas donde se demostró que recreaba evidencia paranormal y que muchas de sus investigaciones eran montadas, provocó que el público comenzara a ponerse en contra del investigador. Uno de los puntos más bajos fue cuando Trejo y Maussan entraron en una discusión y terminaron peleados. Dos de los investigadores extranormales más famosos del país estaban peleados, y eso a la gente no le agradó, así que en una ocasión Trejo fue invitado a Otro Rollo no con el fin de presentar casos pues ya nadie le creía, sino hablar de su polémica. En eso Adal aprovechó para leer algunas cartas finamente seleccionadas del público, las cuales criticaban y cuestionaban a Trejo. Esto evidentemente lo hizo enfurecer y comenzó a tomar una postura muy defensiva ante la situación, siendo uno de los momentos más humillantes dentro de su carrera. Si bien Trejo tuvo algunas apariciones posteriores en el programa, ya no fue lo mismo. La mayoría de gente solo se dedicaba a burlarse de su trabajo y a criticarlo. Los Vázquez Boys. Posiblemente esta sea la parodia musical más importante vista dentro del programa, ya que Adal y todo el equipo de Otro Rollo se dedicaron plenamente a hacer una parodia completa de los Backstreet Boys. Este grupo musical, el cual otorgó grandes joyas y la historia de la música, son altamente parodiados en todos lados, pero en una ocasión en Otro Rollo se dedicarían a sacar estos pequeños cortos donde se le hacía una burla a la banda, donde literalmente las caras más reconocidas de Otro Rollo se vestían de manera parecida. Esto para hacer playback con las canciones originales del grupo, llegando a tener grandes presentaciones como arriba de un edificio y en el mismo Teletón. Todo esto para atraer más gente y aumentar rating, obviamente. Lo más extraño de todo esto es cómo podían utilizar las canciones originales. Cabe recalcar que el grupo original sí fue invitado al programa y grabaron una entrevista, pero dudamos que con solo esto es que se hayan ganado el premio de utilizar las canciones. Aunque cabe recalcar que en varios programas de Televisa se podían utilizar canciones licenciadas, ya que al final del día tenía los permisos para que se publicitaran. Muy posiblemente es que esto se hizo de la misma manera. Por eso es que podían utilizar las canciones sin recibir reclamos de ningún tipo. Lo que más queda en la memoria es que había personas que no sabían que el grupo de Otro Rollo era una parodia y se tomaban las canciones como originales de esta banda. Ya al descubrir al grupo al cual estaban parodiando, la cosa cambió completamente, pero en un inicio también se creía que esta parodia era original. Cabe mencionar que los vestuarios y las pelucas que utilizaban eran bastante llamativas, por lo que de igual manera era un punto muy a destacar. La verdad es que todos estos shows nos recuerdan a todos los que el Wherever hacía con el Wherever Tomorrow Crew, así que podemos toparnos con la fuente de inspiración de Gabriel Montiel. Concursos de albures. Durante el programa, como es bien sabido, existieron un sinfín de pequeños concursos de igual manera, pero sin duda el mejor de todos estos tiene que ser por mucho el concurso de albures, en un programa donde a pesar de que era para gente mayor, no se podía utilizar un lenguaje vulgar al final del día. A pesar de todo esto, a los que dirigían el programa siempre se les ocurría maneras para explotar este tipo de humor, obviamente de una manera mucho más controlada, y qué mejor que hacerlo con un concurso de albures. De esta manera es como la gente podía pasar a recitar sus más grandes poemas, y de esta forma es como pueden ver dónde es que el equipo de
Maquiados Media aprendió a alburear. No existe desperdicio alguno al entrar a ver un video sobre este concurso, y puede que aprendas a defenderte de alguno que otro albur que un cholo te aviente en la calle. A pesar de todo esto, está más que claro cómo se utilizaban albures más elaborados que los que hoy en día mayormente se escuchan, pues eran capaces de dar una gran coherencia y forma de historia con el juego de palabras. De este punto es como podemos ver cómo se pueden entretener muchas personas con el simple hecho de realizar unos cuantos albures. Todo este segmento triunfó tanto que se fueron implementando de poco en poco en muchos más segmentos. Hasta el día de hoy, personas suelen echar un repaso a toda esta historia de los albures en Otro Rollo. Era el único programa del momento que se podía dar el lujo de realizar todo este tipo de cosas, y muchos otros que llegaron con el pasar el tiempo lo fueron implementando de poco en poco. Aún con todo esto, solo nos gustaría recomendarte completamente este concurso. Bueno, al menos si te gusta el contenido más naco que te puedas topar, que ciertamente estás viendo uno de nuestros videos, así que si te gustan las cosas nacas, y eso no tiene desperdicio alguno. Humillación a Ana Bárbara. Ana Bárbara fue de las invitadas más recurrentes del programa, llegando a tener varias apariciones para promocionar sus nuevos discos y cantar algo de su música en vivo. Sin embargo, hubo una ocasión donde su aparición se prolongó más de lo debido. En un capítulo del 2005, Ana Bárbara se presentó como era de costumbre dentro del programa para hacer las típicas actividades, platicar con Adal sobre distintos temas, ya sea de su persona o de la música, tener algunos momentos cómicos con Adal y cantar alguna de sus nuevas canciones frente al público. Sin embargo, en dicha transmisión hubo un problema que terminó por involucrar a Ana Bárbara. Resulta que tras el segmento donde aparecía ella se iba a presentar Paris Hilton para ser entrevistada. Sin embargo, dejó plantado a Adal y el programa se quedó por lo menos sin 50 minutos de contenido. 50 minutos en los que no tenían absolutamente nada para rellenar, así que tuvieron que improvisar. Siendo que Adal y el equipo de Otro Rollo le pidieron a Ana que se quedara más tiempo para suplir el imprevisto. Ana aceptó y es así como comenzaron a hacer improvisaciones dentro del programa en vivo. La hicieron cantar, la hicieron bailar, la hicieron ser partícipe de varias rutinas cómicas, de sketch y de otras actividades. Este es considerado como una de las transmisiones más raras de todo el programa, pues como el ambiente ya se sentía cansado dentro del show debido a que ya no hallaban qué hacer para entretener al público, aparte de que en teoría Ana Bárbara ya se había despedido hace 40 minutos, aparte de que muchos consideraron humillante la forma en cómo traían de su perrito a Ana Bárbara, haciendo todo lo que le pidieran para entretener al público. Endoscopia Jordi Rosado. 12 años de trayectoria dentro del programa hicieron que Adal y Jordi recurrieran a hacer diversas locuras para entretener y sobre todo sorprender a los espectadores. Y es que entre los clásicos monólogos, las estrellas invitadas y las dinámicas que se hacían, de repente salían con este tipo de locuras que seguramente hicieron porque pensaron que otro programa ha hecho esto en la televisión. De ahí es que surgieron este tipo de momentos raros del programa, y uno de los más peculiares fue la endoscopia Jordi Rosado. En una transmisión Adal anunció que harían una endoscopia en vivo y no a cualquier persona, sino que sería el mismo Jordi, y tampoco es como que la haría un profesional, pues Adal sería el encargado de guiar la operación. Claro que no lo hicieron solos, sino que trajeron un grupo de médicos y especialistas para hacerlo sin complicaciones. Por lo que ha contado Adal, se trató de uno de los momentos más impactantes para él dentro del programa, pues con anterioridad se le comentó que por más que fuesen guiados por profesionales, el ambiente no era el adecuado para realizar una endoscopia, pues lo harían en medio del set, así que había un alto grado de contaminación. Aún así Jordi insistió en que lo hicieran, y así es como terminamos con este curioso momento, donde vimos las tripas del conductor. Para el público también se trató de un momento impactante, ya que nunca se había visto nada parecido en televisión abierta, y con tal lujo de detalle. Para muchos fue una de las cosas más desagradables que pasaron en el programa por lo explícito de la situación. Entrevista con Shakira. Ya nos hemos topado puestos que hablen sobre entrevistas, pero ciertamente esos no eran tan llamativos. Tenían pequeñas cosas que lo hacían entrar al iceberg y nada más. Por eso mismo es que al final del día sí terminaban por estar dentro de este video, pero una de las entrevistas que más dio de qué hablar fue esta, y no de la manera que tal vez se tenía previsto en el programa, ya que en una ocasión donde la cantante Shakira fue al programa, terminaría por sentirse fuertemente incómoda por una acción la cual Adal hizo. Durante su charla con Shakira se pone a bailar sutilmente mientras estaba sentada, a lo que Adal sorprendió con el movimiento de cadera a la toma de la misma, donde se puede ver cómo la cantante rápidamente le avienta la mano y no deja que la toque. Es evidente que ante tal acto y en su cara se pudo ver cómo es que terminó por incomodarla demasiado. Después de este incidente, el programa siguió con normalidad, aunque se podía ver tanto a Adal como a Shakira que terminaban por evitar el contacto físico. Al terminar la grabación se pudieron salir a la luz unas supuestas palabras que la mujer soltó, donde mencionaba que ella se le pagaba para bailar, cantar o por la misma entrevista, pero nunca se le pagó para que se dejara tocar. Por eso mismo es que le desagradó el contacto
contacto físico. A pesar de todo esto, Shakira volvería a ir al programa al pasar los años y varias veces, por lo que terminó como solo un momento incómodo entre el presentador y la cantante. Las cosas terminaron arregladas como tal en su momento, pero actualmente algunas personas salieron a la luz a decir que Ada la estaba acosando, y ese contacto fue lo peor que le pudo haber hecho, y por eso mismo Shakira actuó como actuó. Le dieron un trasfondo mucho más pesado a todo este altercado, el cual arreglaron ellos dos en su momento. Después de todo esto, no se volvería a hablar del tema a lo absoluto durante el programa, ni en programas futuros, por lo que se puede decir que todo se quedó saldado en su momento. El Gran Carnal. Big Brother también fue un antes y un después dentro de la cultura no solo televisiva, sino popular del mexicano promedio. Hablamos de que en 2002 todo México estaba al pendiente de lo que pasara con este grupo de chavos dentro de esta casa. Para que se den una idea de qué tanto impacto tuvo Big Brother en el país, se sabe que la palabra güey se comenzó a usar con mucha más frecuencia debido a que todos los participantes del show la usaban. Así de pesado estaba Big Brother. Así que a Adal y a los productores de Otro Rollo se les ocurrió la idea genial de parodiar el show para aprovecharse de su popularidad. Es así como surgió la idea del Gran Carnal, una completa burla y parodias a los participantes de la primera edición de este programa. De hecho, el nombre completo era el Gran Carnal, los fenómenos, haciendo alusión al eslogan Big Brother, que era el fenómeno. Y bueno, dentro del show Adal interpretaba a Plutarco, Lalo España a Ricky Martínez, Jordi a Benito Buendía, Consuelo Duval a Dame la Micha y así varios invitados más. La dinámica de este segmento era parodiar los recopilatorios de Big Brother que salían de lunes a viernes, con situaciones exageradas, peleas por pequeñeces y burlas hacia la personalidad de los participantes. El sketch fue también recibido dentro del programa, que rápidamente se convirtió en un recurrente dentro del mismo, incluso después de que la primera edición de Big Brother hubiese acabado. Es más, también le iba al programa que se cuenta que llegó a superar al original en rating. Es por eso que se tomó la decisión de separarlo y convertirlo en un programa independiente, con más duración y presupuesto. Es así como obtuvimos 2 ediciones de este show que encantaron al público. Sin embargo, se sabe que ya no continuaron con su producción debido al declive que tuvo el rating de Big Brother con el paso de los años. Así que por consecuente el Gran Carnal también se vio afectado. Eso sí, para muchos las actuaciones y los personajes eran mucho más divertidos que los originales, pues al ser coreografiado daba lugar a situaciones más graciosas, aparte de que sus escenarios no solo se desarrollaban dentro de una casa. Eduardo España discriminado. Esto suele chocar mucho con lo que dice Adal en entrevistas, hasta el mismo Lalo España, pues siempre aseguraron que todo se mantenía ameno dentro del programa y era más diversión que nada, pero como sabemos el mejor equipo de investigación que puede existir en la vida son los fans de algún programa. A estas personas no se les escapa absolutamente nada y por eso mismo es que hoy en día este puesto está aquí. Para poder entender por qué es que Lalo era discriminado, tenemos que entender que este gran actor es perteneciente a la comunidad LGBT. Se declararía homosexual en el año 2012 tras el fallecimiento de su pareja de aquel entonces, pero en los años donde trabajaba en Otro Rollo se podía ver como el mismo Adal Ramones, posiblemente consciente de su orientación sexual, solía realizar algunas bromas algo pesadas y jugando con la homosexualidad. Todas estas bromas solo las hacía cuando Lalo estaba cerca o tenía una charla directa. En aquel tiempo es más que obvio que no era para nada bien visto que alguien fuera homosexual, y mucho menos si se trataba de un ícono de la televisión como lo era en aquellos años Eduardo España. Por lo que consciente de esto, Adal solía exponerlo indirectamente, donde solo se podía ver cómo Eduardo negaba todo, casi que gritando y de una manera sumamente nerviosa. En este punto salieron bastantes teorías sobre esto, ya que decían que Adal solo quería a Lalo dentro del programa para poderse burlar de él, orillándolo a tener que dejar el programa para terminar con el acoso que recibía. Pero todo esto es fácil de desmentir, pues en realidad Eduardo se iría de Otro Rollo cuando se le ofrecería el papel en el programa Vecinos, despidiéndose bien de todos sus compañeros del programa. Pero a pesar de todo esto, lo que sí se podía notar eran todas aquellas menciones sobre personas LGBT en el programa, en una época donde era más que mal visto todo este tema, por lo que se le hacía imposible a Lalo demostrar su homosexualidad en aquellos años. Así que las bromas y menciones sí existieron en el programa, y solo sucedían cuando Eduardo estaba presente, por lo que sí dejaban pensando fuertemente a todos los que lograban ver el show. Al ritmo Dance 2000. Esta es una curiosidad pequeña pero que vale la pena mencionarlo. Allá por finales de los 90 se comenzaron a lanzar esta serie de discos y cassettes llamada Al Ritmo Dance, los cuales se trataban de un recopilatorio de música dance o música electrónica para ambientar fiestas. No se trataba de canciones originales hechas por la disquera, sino de música de varios artistas y que estaba sonando para ese momento. Pero lo que hacía verdaderamente únicos a estos discos, y es que lo diferenciaba de un CD de DJ Shark, es que estos eran protagonizados, por así decirlo, por personajes de la televisión mexicana.
Rihanna, como lo fue el caso de Eugenio Derbez en el tercer recopilado, o como Miguel Galván, que apareció en 2 ediciones. Estos hacían la presentación del disco y generalmente cantaban parte de una canción o tenían ciertas interrupciones entre canción y canción. Pero estamos aquí para hablar de otro rollo, y justamente para la edición de los 2000 llamada Al Ritmo Dance 2000, decidieron que el protagonista de esta edición sería Adal Ramones y que la primera canción del álbum fuese el intro de Otro Rollo. Como parte de la música se encuentran canciones como What Is Love o Blue Day Fell 65, pura música de la época. Sin embargo, esta edición se destacaba por tener 2 discos, siendo uno de música y el otro que contenía un monólogo interactivo. Ya saben, porque una de las insignias más representativas del show eran los monólogos que se aventaba Adal, así que tener uno de estos de forma exclusiva y encima que fuese interactivo le ayudó bastante en ventas. A día de hoy aún se encuentran copias disponibles a la venta, ya que se trató de uno de los discos más vendidos de las colecciones. Jordi Rosado odiado. Este tema también resulta ser muy rebuscado en demasiados aspectos, y todo porque tanto Adal como Jordi se consideran más que una bonita amistad. Son 2 personas que el trabajo los unió fuertemente hasta llegar a formar una especie de hermandad. El problema comienza cuando los mismos fans iniciaban rumores de aquellos que decían que estos dos eran una pareja homosexual, hasta la que nos compete el día de hoy, donde se menciona que dentro del show se odiaba a Jordi por culpa de Adal, al igual que el caso de Lalo España. En este, las bromas y el humor que se manejaba para Jordi solían ser más pesado, y en ocasiones se le podía ver con expresiones molestas durante los programas, y todo por el simple hecho de recibir bromas. En un programa de humor es más que evidente que este tipo de cosas existan, pero muchas personas solían exagerar por completo todo lo que sucedía en el programa. Con esto es como se lograba crear todo tipo de especulaciones. Todo esto volvió a explotar cuando se le integró a Jordi a la carrera de botargas, pues es más que evidente que dentro de esta carrera todas las botargas se le iban encima a Jordi solo para fastidiarlo y hacerlo enojar. De aquí en más, todo lo que se decía sobre que en realidad lo odiaban dentro del programa no tenía fundamento alguno, hasta que pasó el distanciamiento entre Adal y Jordi después del programa. En este punto todos los que especularon decían que todo era verdad, y ahora sin el show no había nada que los uniera como tal, así que se dedicaron a hacer muy visible el supuesto odio. Tiempo después ambos personajes salieron a decir que nunca estuvieron peleados, solo era distanciamiento. En el show jamás hubo odio de ningún tipo, y que Jordi ya no quiso trabajar en más proyectos con Adal por el simple hecho de no querer ser el número 2 nuevamente. Christina Aguilera. Como mencionamos, este show fue tan popular que Adal y Jordi tenían a su disposición una amplia plantilla de celebridades para ser entrevistadas, de entre ellas personas de talla internacional, y a pesar de que existiese la barrera del idioma, eso nunca impidió que las entrevistas se diesen de forma normal y hasta divertida, pues lo que todos amábamos era cómo los diferentes invitados reaccionaban ante los comentarios y chistes que lanzaba Adal. A pesar de que Otro Rollo se ha considerado como el show con mejores entrevistas de toda la TV, la verdad es que no se escapa de tener puntos bajos, como lo es el caso de Christina Aguilera. Para gran parte del público y para el equipo de Otro Rollo se trató de la pura entrevista del show. Lo que nosotros vimos como público fue una entrevista donde una aparente incómoda Christina Aguilera respondía de manera algo cortante a las preguntas de Adal, una poca interacción con el presentador y en general un desinterés en participar de la misma entrevista. Parece como si solo quisieran acabar con el show e irse de ahí. Eso fue lo que vimos a través de la televisión. Sin embargo, recientemente Jordi en diversas entrevistas ha mencionado que sin lugar a dudas Christina fue la peor entrevistada de todo el show, no solo por lo visto en pantalla, sino por todos los problemas que le dio a la producción. Para ese momento, Christina al llegar a México fue detenida en el aeropuerto para hacer un chequeo de maletas. Esto se convirtió en una noticia dentro del mundo de la farándula, ya que para que una estrella de este tamaño le pusieran la ficha roja significaba que tenía sospechas sobre lo que cargaba. Bueno, con esto dicho, al equipo creativo de este show se le ocurriría crear una dinámica donde en una maleta pondrían diversas cosas para abrir enfrente del público y crear un momento cómico. Así que Jordi fue el encargado de guiar a Christina en el foro de Otro Rollo y se le indicó acerca de la dinámica. Una vez que casi estaba a punto de salir, Christina se negó a ponerse un auricular, pues decía que estaba sucio y exigió uno nuevo. Estas cosas para su momento costaban alrededor de 25,000 pesos, así que Jordi le intentó explicar que estaba limpio y que no podía traer uno nuevo. Al último tuvo que hacer una jugada, mandando a poner el auricular en una caja y fingir que era nuevo. Christina también actuó de forma despectiva hacia los miembros del staff, pero el colmo fue que a la hora de hacer la dinámica de la maleta, Christina negó en todo momento que fuese suya, interrumpiendo el flujo de la entrevista. A esto Jordi tuvo que parar la grabación y hablar con los managers de Christina y posteriormente con el público, explicándoles que el artista se negaba a seguir las dinámicas y que esta no era una entrevista digna del público de Otro Rollo. Al final los managers tuvieron que arreglarse con Adal y Jordi para continuar con el show y que no cancelaran su aparición. Es por eso que la entrevista dura tan poco y tiene ese aire como de que todos estaban cansados.
La tómbola. Durante todo este segmento, donde se podía ver que se realizaban rifas, Adal se dedicaba a sacar papelitos con números telefónicos de las personas participantes, las cuales se podrían ganar premios realmente buenos en el programa, pero para poder realizar todas estas rifas, en el programa tendría que estar una persona de la Segov, para que se pudiera comprobar que todo este sorteo era legal, y no se hiciera trampa alguna, como debemos de estar imaginando durante una simple rueda de gira para poder sacar un papel ganador. La temática sería muy aburrida si solo se toma de esta manera, por lo que en el programa se podía ver cómo es que Adal realizaba un baile con una canción pegadiza. El problema resalta cuando dicho baile se trató de cancelar por completo, pues el abogado de la Segov y RTC recibían dicho baile y este mismo no se podía mover en lo absoluto, así que tenía que estar soportando este baile como si de una burla hacia su persona se tratara. Con el pasar del tiempo en el programa, un día Adal explicaría lo ocurrido, pero de igual manera estaría poniendo los clips de cuando le bailaba a los abogados. Esto le traería más problemas, pues no se detendrían ni porque fuera advertido, dando al final de la explicación un mensaje, el cual trataba de hacer entrar en razón a las personas de estas organizaciones para que lo siguieran dejar trabajar en esto, cosa que al parecer terminó funcionando porque al poco tiempo no se le volvería a decir nada. Al final del día todo era para entretener, así que lo siguió haciendo sin que nadie ni nadie lo detuviera. Otra cosa que terminó por suceder en estas rifas es que algunas veces las llamadas que realizaba Adal para contactar con el ganador tenían mensajes de contestadora que terminaban por ser llamadas de doble sentido con malas palabras. De igual manera, algunos a quienes llamaban terminaban por decir cosas subidas de tono, lo que hacía que la tómbola en realidad resultara por ser un segmento difícil de sobrellevar. Ponchito se robó el show. Generalmente todos estamos acostumbrados a que Adal fuese el factor comedia en todas las interacciones con entrevistados, y es que este hombre tenía una rapidez para crear situaciones y chistes para cada estrella que llegaba al programa, que simplemente se hacía lucir más que el mismo invitado, y generalmente Adal era el que más gastaba bromas o hacía chistes para sacar de cuadro a los demás. Sin embargo, hubo un invitado que no solo estuvo a la altura de la comedia de Adal, sino que incluso se robó todo el show. Ese fue Andrés Bustamante, o por su nombre más reconocible, Ponchito. En una de las primeras emisiones trajeron a Ponchito para ser entrevistado, y desde la primera frase que lanzó el entrevistado, ya sabíamos quién iba a ser el que condujese la plática, y es que Ponchito no solo hacía chistes mejor estructurados que Adal, sino que tenía un ingenio y una velocidad para pensar que se robaba todos los momentos. Muchos critican a Adal por su comedia poco elaborada, y este es el perfecto caso donde el presentador se topó con un verdadero comediante que tenía décadas de experiencia. Poco podía ser la cara de otro rollo frente a la elocuencia de Ponchito. De hecho, se nota que nada de esto estaba planeado, pues en toda la entrevista se nota cómo es que Adal se pone nervioso cada que Ponchito hace un comentario, pues cada que este hombre abría la boca hacía reír al público, que llegaron a aplaudirle más de una ocasión. En resumidas cuentas, se siente como si estuvieras viendo una escena de una película de Cantinflas. Eso sí, se nota que el comediante no volvió a aparecer en el show a pesar de habernos dado uno de los mejores momentos. Se nota que existía la regla de que nadie puede ser más gracioso que Adal Ramones, y en serio que le recomendamos esta entrevista, pues no tiene desperdicio. Fan número 1 de Adal Ramones. Esta resulta ser en verdad una historia muy graciosa y surreal, tiene demasiadas cosas que la hacen entretenida. Se trata de una mujer la cual en su juventud se declaró como la fan número 1 de este hombre y su programa, pues en este mismo asegura que tras rogarle a sus padres si poder asistir al programa por primera vez, se decidió crearle una página en el apenas prematuro internet, pues en ese momento no existía ninguna relacionada con Adal o con el programa, por lo que a los 15 años se dispuso a aprender HTML y se dedicó a crear la página desde cero. Con todo esto su página ganaría fuerte popularidad, pues al parecer muchas más personas eran igual de fan que ella, y la página se podría decir que contenía toda la información que se sabía en ese momento sobre la persona, así que resultaba ser funcional para alguien que le interesaba el tema. Con el tiempo y tras la gran fama que la página tenía, un directivo de Televisa le mandaría un correo diciéndole que por favor tirara la página, ya que rompía los derechos de autor y se podía ganar una demanda si seguía manteniendo la página. Al recibir estas palabras, la adolescente de aquel entonces decidiría no tirar la página arriesgándose, hasta que nuevamente se toparía con otro correo, donde ahora la amenazaría directamente y de una manera más prepotente, por lo que en esta ocasión de igual manera no tiraría la página, pero sí borraría todo lo relacionado con Adal y el programa, para solo dejar un comunicado explicando lo sucedido con Televisa y la página. Con esto, muchas de las personas que seguían la página se pusieron en contra de la televisora, mencionando de cómo era capaz de que los ejecutivos de la televisora amenazaran a una niña de 15 años, con lo que la noticia escaló tanto que llegó a oídos de Patti Chapoy, la cual tomaría el caso en el programa ventaneando y mencionaría que esto era poco ético, amedrentar a una simple niña para tirar su proyecto
proyecto a la basura, y que lo hacían por el simple hecho de que en aquellos años Televisa comenzaba a sacar sus propias páginas, y una sobre Otro Rollo y Adal Ramones era prioridad, pero la fanpage fue opacada por completo al original, por esto mismo es que se le obligó a borrar todo su trabajo. Después de esto recibiría otro correo de Televisa, pero ahora de una ejecutiva diferente, la cual pedía unas sinceras disculpas sobre todo lo que recibió por parte de su compañero, y mencionándole que ese mismo sujeto ya no trabajaba en ese lugar por su incompetente trabajo, para después invitarla nuevamente a Otro Rollo para que pudiera explicar bien las cosas y de esa manera lavarse las manos Televisa. Pero esta misma no aceptó por medio y orgullo, dejando todo este caso como uno más curioso que engloba a Otro Rollo y a Adal Ramones. Lo que nos sorprende más es como un adolescente de 15 años aprendió HTML y logró tener una página exitosa sobre Adal Ramones y el programa. No cabe duda que México sí es mágico. Los hermanos Mercury. Si bien los monólogos de Adal fueron la insignia del show y lo más aplaudido por parte del público, la verdad es que había varios colaboradores que hicieron de este segmento algo único, siendo los hermanos Mercury una parte esencial en el programa. Los hermanos Mercury fueron una dupla de acróbatas, malabaristas, imitadores y cantantes que tuvieron varias apariciones dentro del show. Generalmente estos acompañaban a Adal cuando contaba sus famosos monólogos, así que no se trataba solo de unos acróbatas más, sino que eran parte de uno de los segmentos más importantes dentro del programa. Obviamente estas apariciones constantes hicieron que el público cada vez más los reconociera y se encariñara con ellos, lo que a su vez provocó que Adal y compañía los trajesen más seguido al programa. Fue una extensa relación que se consolidó con el paso de los años, pero todo lo que inicia tiene que acabar, y cuando finalizó la transmisión de Otro Rollo, muchos se preguntaron qué pasaría con los protas. Obviamente Adal y Jordi consiguieron trabajo en otros proyectos de televisión, al igual que los creativos y la producción del show. Sin embargo, para el caso de los hermanos Mercury fue más complicado. Después del cierre, la dupla estuvo saltando de programa en programa como mero espectáculo pasajero, ya sea en programas matutinos o en cadenas pequeñas de televisión. Al ver que ningún otro programa les daba un contrato fijo, fue que ambos incursionaron en el ámbito independiente, haciendo shows privados y siendo contratados para eventos. En 2015 volvieron a tener una aparición dentro de Bandamax como invitados, sin embargo tiempo después revelaron que se separarían del mundo del espectáculo, terminando así con la carrera de los Mercury. Sin embargo dijeron algo bastante curioso, y es que solo volverían si Adal Ramones los invitaba a un nuevo proyecto, dejando en claro que allá había una buena relación entre los involucrados del programa. Interrupción de programación. Durante una transmisión normal de Canal 5, donde según testimonios se estarían transmitiendo en aquellos tiempos Dragon Ball Z, de repente la transmisión se cortaría para dar paso a Adal, el cual estaba en el foro de Otro Rollo. Según cuentan las personas que presenciaron esto, la transmisión solo se cortaría por un par de minutos, donde se le escucharía a esta persona pedir disculpas realmente apenado, sobre algo que mencionaría en un programa anterior. No deja muy en claro qué fue lo que dijo, porque es que este estaría pidiendo perdón, pero lo que sí es un misterio es saber la veracidad sobre todo este caso, ya que no se tiene registro alguno, y lo único que se puede encontrar referente a todo este tema es el hecho de que las personas lo suelen mencionar cuando se habla sobre cosas raras ocurridas en la televisión o en el programa en cuestión, pero realmente no podemos asegurar todo esto y solo queda como un dato curioso o una luz media muy difícil de obtener, ya que solo fue una interrupción en un programa normal. Rudy Sánchez. Otro de los personajes más reconocibles dentro de los monólogos de Adal fue Rudy Sánchez, el baterista que se aventaba esos solos tan icónicos. La dinámica de Adal siempre era igual. Tras acabar su monólogo, le daba a la audiencia 5 puntos importantes del tema. Después de esto, todos empezaban a corear el nombre de Rudy dentro del set, y es ahí donde se daban estos solos de batería. Y bueno, ¿qué fue de él? La verdad es que la trayectoria de Sánchez es bastante interesante, pues Otro Rollo no fue su único proyecto grande. El hombre toca la batería desde que tenía 12 años y estudió música en Los Ángeles, California. Una vez que regresó a México estuvo rotando como parte del equipo de varios artistas famosos. Hablamos de José José, Luis Miguel y Alejandra Guzmán. Justamente terminó su trabajo con otros artistas debido a que fue rechazado como baterista de Los Temerarios. Es así que tiempo después conocería a Adal, el cual rápidamente lo invitó al show para que sea baterista del programa. Una vez terminado Otro Rollo no le fue nada mal, ya que fue invitado a más proyectos televisivos como Sabadazo, Pequeños Gigantes y Bailando por un Sueño. De igual forma se convirtió en profesor de música y actualmente trabaja junto a Omar Chaparro en el programa Tonight, el cual asistió a Adal Ramones en una ocasión, siendo la primera vez que ambos se veían desde hace años. Taqueros cortan transmisión.
Este es otro de esos temas donde se involucra a la política, como si dentro de este programa no se hubiera tomado ya mucho de esto, pues fue el primero en darles entrevistas a los personajes políticos más importantes de aquel tiempo, pero en fin, que todo este tema se base en un segmento donde se trataba nuevamente de albures, donde ahora se verían unos taqueros los cuales estarían preparando tacos, ¿qué más? No van a preparar pizza, pero en fin, que estos rápidamente comenzarían a lanzar sus comentarios hilarantes, los cuales estaban haciendo enojar de poco en poco al propio Adal Ramones, pues la lluvia de albures no paraba y no paraba, y lo peor es que se los estaba comiendo todos el mismo Adal, haciendo que evidentemente en un punto ya no aguantara y se le vería molesto, pero esto no fue lo que provocó que el programa fuera cortado, sino que en realidad los taqueros se encontraron realizando varias bromas las cuales iban dirigidas hacia el nuevo presidente electo de aquel entonces, el cual era Felipe Calderón, esto por todo el tema del fraude y cómo es que había ganado las elecciones, pero no solo serían bromas hacia este presidente, sino que también existieron más dirigidas hacia más políticos importantes, tocando incluso el caso Colosio. Todo esto provocó que el programa sufriera un corte, el cual duraría más de lo común, por lo que al regresar al aire, mágicamente el segmento había acabado y ahora todo seguía como si nada hubiera pasado. Esto sería la gota que derramaría el vaso y al poco tiempo el programa sería retirado. Se le atribuye que se canceló gracias al presidente de aquel tiempo, pero ese es otro tema que se tocará más a futuro. Parodia de Plaza Sésamo. Como parte de la trayectoria de los sketches, en ocasiones el equipo creativo decidía crear cosas bastante irreverentes para la época, como es el caso de las tan llamadas parodias, y si pensaban el flash informativo, que fue el único sketch que le dio problemas a Otro Rollo, están equivocados. En una ocasión Adal y compañía decidieron hacer una parodia de Plaza Sésamo como parte de uno de sus shows, y es que por parodia se entiende que van a agarrar personajes similares, les van a poner nombres similares y los pondrían en situaciones similares, pero todo con un claro enfoque hacia una burla del programa, pero eso no pasó. En su lugar decidieron no solo usar el nombre tal cual de Plaza Sésamo, sino que hasta trajeron a Belardo con todo y su actor Alberto Estrella para el segmento. El sketch estaba lleno de chistes de doble sentido, un montón de referencias a otros programas de Televisa y en general una fuerte carga de comedia vulgar. En definitiva se trata de una de las mejores parodias que nos dio el programa. Sin embargo hubo un problema y es que la cadena PBS, dueña y creadora de Plaza Sésamo, llegó a ver este sketch y lo tomó de muy mala manera al punto de levantar una demanda en contra de Televisa. El argumento era que Adal había hecho un mal uso de sus personajes dentro del show, pues como mencionamos, no cambiaron los nombres ni tampoco usaron una parodia de los personajes, sino que descaradamente usaron toda la propiedad para burlarse del mismo show. Esto fue tomado con mucha cautela por parte de Televisa, quienes invirtieron una gran cantidad de dinero, horas y esfuerzo para llegar a un acuerdo extrajudicial para que esto no llegara a una corte. Esto es algo que el mismo Adal ha mencionado en varias ocasiones. No se tienen los detalles exactos de qué acuerdo llegaron, sin embargo Adal volvió a salirse con una regañada y jamás volvió a usar a los personajes de Plaza Sésamo. Desafío Otro Rollo. Este fue uno de los momentos más impresionantes del programa, pues no se trató de una dinámica hecha por el conductor, sino que hasta logró batir un récord mundial. En una ocasión se abrió para el público el concurso de Desafío Otro Rollo, el cual consistía en ser el último en aguantar la mayor cantidad de vueltas en una montaña rusa. Para esto se decidió utilizar la que estaba ubicada en la feria de Chapultepec. Las únicas condiciones para entrar al concurso eran ser mayor de edad, tener licencia de conducir, ser estudiante de universidad y haber pasado un chequeo médico. El ganador se lleva a casa un Mustang último modelo. Aquel día se presentaron más de 300 personas listas para enfrentarse al desafío. De estas únicamente fueron seleccionadas 25. Entre los participantes también estaban personajes como Poncho de Nigris, Jorge Caguaji y Vanessa Ullarzún. Las reglas eran sencillas, todos los participantes debían de aguantar lo más posible en la montaña rusa sin beber ni comer ni dormir. El juego mecánico únicamente se pararía en ocasiones para hacer chequeos médicos a los participantes. De ahí en más serían horas y horas de vueltas en la montaña rusa. Al final el ganador fue Luis Felipe Santamaría, que casi completaba las 24 horas y que dio un total de 1333 vueltas a la montaña rusa. El récord mundial se había establecido en el año 2000 cuando una persona dio 543 vueltas. Sin embargo, la resistencia de los participantes y su ambición por querer llevarse este Mustang hicieron que se duplicara el récord, y así es como una dinámica de Otro Rollo se convirtió en un récord mundial casi imbatible. Como ven, este programa no solo se trataba de un show en vivo de un güey haciendo cosas frente a la cámara, se trató de un antes y un después de la televisión mexicana, al punto en que llegó a influenciar a otros medios. Justamente esta trayectoria tan extensa fue lo que hizo que tuviera tantos casos y curiosidades dentro y fuera del show, pero solo queda recordarlo, así que cuéntanos, ¿cuál fue tu momento favorito de Otro Rollo? ¿O tienes algún dato interesante? Hazlo saber acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, esperamos verte de vuelta en un próximo video.